Ya, ya muchachos, comencemos. Entonces, primera ley de la termodinámica. Nosotros habíamos quedado en la ecuación del gas ideal, habíamos visto algo de teoría cinética de los gases, distribución de velocidades, etcétera, etcétera. Sin embargo, hasta el momento no habíamos sido capaces de, ¿cómo decirlo? No habíamos sido capaces de dejar claro, o sea, de deducir de dónde surgen los cambios de fase. ¿Ya? Denme un segundo, por favor. Otra vez. Eh, esperen un poquito. Ya, ahora sí. Entonces, ¿en qué estábamos? Ah, ya. Entonces, nosotros todavía no hemos podido deducir por qué ocurren los cambios de fase, ¿ya? Que es lo que voy a hacer ahora, ¿ok? Entonces, lo primero que nosotros tenemos es, tenemos la ecuación del gas ideal, ¿ok? Que ya la sabemos, P por T es igual a NKT o NRT, según lo que usemos. Entonces dice, estas curvas pueden representarse en un diagrama PV, ya que es el diagrama que está ahí, que seguramente alguno de ustedes ya lo ha visto. Y las leyes de los gases, una consideración importante es que las leyes de los gases ideales se cumplen bastante bien, salvo cuando ahí debería decir presiones altas, ¿ya? Salvo cuando hay, entre paréntesis, presiones altas, o cuando se está cerca del punto de licuación, o sea, cuando va a haber una transferencia de gas a líquido, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Una de las limitaciones es que, en general, acá nosotros hemos considerado partículas puntuales y no hemos considerado ningún choque entre estas partículas, ¿ya? Y por ahí, por el 1870, Van der Waals, que fue un físico y químico, él modeló esto. Él hizo esta proposición. ¿Qué es lo que nos dice esto? Nos dice, si ustedes se dan cuenta, es bastante parecido al NKT. Ese N debería ser con mayúscula entre paréntesis. Ahí sí. Se parece bastante a la ecuación del gas ideal, pero con algunos factores. Por ejemplo, el factor Bn corresponde al volumen que ocupa cada partícula. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos, por ejemplo, un Avogadro de partículas, ¿ya? O sea, un mol de partículas, bueno, ya vamos a empezar a sumar volúmenes, 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 y al final el volumen efectivo del lugar en el cual nosotros vamos a estar no va a ser exactamente el lugar, sino que hay que restarle el espacio que ocupan las partículas, ¿ya? Y lo otro que tenemos que agregarle es unos parámetros que tienen que ver con el número de colisiones que hay. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, la presión está formada solamente por las partículas que van chocando contra la pared. Pero también existen choques dentro del mismo gas, porque las partículas que se mueven en todas direcciones muy rápido, a su vez van chocando. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese caso? Nosotros agregamos esta componente a la presión, ¿ya? Y nos da eso. ¿Ok? Entonces decimos, el volumen ocupa, esta ecuación considera el volumen ocupado por las partículas de gas y el aporte a la presión producida por las colisiones entre las partículas. ¿Ya? ¿Cuál es ese diagrama de ahí? Se convierte en el diagrama de la izquierda, ¿ok? El diagrama de la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en el diagrama de la izquierda? Si ustedes se dan cuenta, en el diagrama de la izquierda podemos observar lo siguiente. Podemos observar que para las temperaturas, para las líneas naranja y roja, para las curvas naranja y roja, tenemos lo de siempre. Tenemos un gas que está ahí, que se bla, 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 que se comprime, se dilata, lo que sea. Aumenta la presión, disminuye el volumen, etc. Pero ¿qué es lo que sucede en las curvas morado, no, ¿qué es esa cuestión? Fucsia, celeste y rojo? Primero, si ustedes se dan cuenta, la curva sí es fucsia, la curva fucsia, no, como que uno, imagínense que uno la recorre desde la derecha hacia la izquierda. Uno va recorriendo, empieza a aumentar, y en un momento como que para de aumentar la presión, ¿ya? Como que descansa y después se va con el volumen hacia arriba, ¿no es cierto? ¿Ya? Por así decirlo. ¿Qué es lo que sucede?
Si ustedes se dan cuenta, en la curva fucsia hay una parte donde la presión va disminuyendo, perdón, el volumen va disminuyendo, pero la presión durante un pequeño intervalo de tiempo permanece constante. ¿Se ve eso de la curva, muchachos? Sí, profe, hay algo que me costó entender, lo que era el TC. ¿Cuál? No ¿Acá puedo arriba? imaginarme qué es el TC. No en el gráfico, Ah, el te- TC. no, no, no. Es que eso lo voy a definir ahora, que es la temperatura crítica. Ya, ¿Ya? me había bloqueado un poco. Ya, porque pensemos lo siguiente, cada curva representa una temperatura distinta, ¿ya? Cada curva es una temperatura distinta. La curva azul es la temperatura más baja, y después empieza a aumentar la celeste, la fucsia y así, ¿ya? Entonces, TC es la máxima temperatura a la cual va a ocurrir el cambio de fase. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí el volumen empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir, ¿ya? Pero la presión se mantiene constante. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese caso? En ese caso, lo que ocurre es que el gas empieza a licuarse, empieza a condensarse, y bueno, una parte del gas se condensa, la otra puede permanecer líquida, o sea, la otra puede permanecer en gas, etcétera, etcétera. Pero, al igual como sucedía con el tema del calor específico, cuando hay derretimiento, primero se derrite todo el hielo para después poder empezar, seguir aumentando la temperatura del sistema. En este caso, tiene que cambiar de fase todo. Todo el gas tiene que cambiar de fase para poder seguir disminuyendo el volumen, ¿ya? O sea, para que la presión comience a aumentar. Y si ustedes se dan cuenta en la curva morada, ¿ya? Si ustedes miran, bueno, miremos primero la curva roja y la curva naranja. Si ustedes se dan cuenta como que la presión va aumentando y o sea, es evidente que cada vez se hace mayor. Pero si ustedes se dan cuenta en la curva morada, o fucsia, lo que sea, como que ustedes disminuyen el volumen y de repente la presión como que se dispara, ¿no es cierto? Y eso nos indica que es un cambio de fase. ¿Qué significa que la presión se dispare o se aumente mucho cuando yo disminuyo el volumen? Significa que para poder disminuir un poquitito el volumen, yo requiero de un aumento muy grande de presión, ¿ya? Si ustedes miran las curvas, las otras curvas, las curvas rojas y las curvas naranja, ¿ya? En general, salvo cuando uno ya quiere achicar mucho el gas, el espacio del gas, en general uno no tiene que aumentar mucho el volumen, o sea, no tiene que aumentar mucho la presión, pero acá no, acá de repente es como reduzco el volumen, la presión constante, y de repente para reducirlo un poquito más, la presión tiene que dispararse. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe al cambio de fase. Recordemos lo que vimos al final de la clase pasada, la compresibilidad. La compresibilidad del agua, ¿ya? El agua tiene una compresibilidad mucho menor que el gas, pues si yo el agua no la puedo comprimir prácticamente. Por lo tanto, para comprimirlo un poquitito, necesito ejercer mucha fuerza, mucha presión sobre este fluido, que ahora ya no está en estado gaseoso, sino que está en estado líquido. ¿Ya? ¿Se entiende la idea conceptual? ¿Sí? Ya. Ahora, hay otro que es más complicado todavía, que son las curvas 2, o sea, las curvas celeste y la curva azul. Que ahí ya es, pero el acabose y que eso incluso en términos físicos no tiene sentido, ¿ya? Que es que ustedes dicen, voy disminuyendo el volumen, pero a su vez, por ejemplo, en una parte disminuye el volumen y además disminuye la presión, ¿ya? Eso no tiene sentido, ¿ok? No tiene sentido porque eso incluso, eh, no, eh, no tiene sentido, ¿ya? Iba a darles un argumento, pero no era buen argumento. Entonces, esa cuestión no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que hizo Maxwell? Es que el de las leyes de Maxwell también estuvo metido en termodinámica. O sea, todos de la misma época. ¿Qué es lo que él dijo? Bueno, en realidad la curva, en lugar de hacer toda esta curva que nosotros observamos entre C y A, lo que hace es simplemente el gas cambia de fase manteniendo esa presión constante, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer específicamente?
yo tengo, por ejemplo, ¿dónde estoy acá? Ahí. Tengo, por ejemplo, la curva me dice, voy a hacer esto así. Ahí, ¿no es cierto? Pero Maxwell dijo, esta cuestión no tiene sentido físico. Por lo tanto, lo que la curva hace es esto. Eso es lo que realmente hace el gas. ¿Ya? Ahí. ¿Y qué es lo que significa eso? Significa que yo voy disminuyendo la temperatura, ¿ya? Y luego viene esta zona, donde aquí, esto es un diagrama de, aquí tengo volumen y acá tengo presión, ¿ya? Donde aquí hay un cambio de fase, esta cuestión de pasa de líquido, perdón, de gas a líquido, se condensa, y después sigue hacia arriba como líquido. Y nuevamente ustedes pueden darse cuenta de que acá hay una compresibilidad, acá comprimir esto es muy difícil versus comprimir el gas por este lado, ¿ya? Entonces esa es la solución que dio Maxwell a estas curvas que son, que tienen como esta ondita acá, ¿ya? ¿Cuál es el requisito? Porque yo sí podría tomarlo de acá a acá o de acá a acá. El requisito es que el área acá y el área arriba sea igual al área abajo. Y más encima esta cuestión ha sido demostrada, ¿ya? Así que cada gas tiene sus propias curvas asociadas a la temperatura y coincide con que justo la curva de transición, la recta que representa la transición de fase, yo creo que ustedes tengan claro que esto de acá es un cambio de fase, ¿ya? Justo esa recta coincide con lo que predijo Maxwell, ¿ya? Entonces aquí tengo el cambio de fase, ¿ya? Y de aquí es donde provienen los cambios de fase en los diagramas PV, perdón, presión-volumen, ¿ya? ¿Alguna duda, muchachos, hasta acá o estamos ok? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Continuamos. Profe, ¿Sí? la fórmula que aparecía antes de Van der Waals, ¿es importante que la sepamos o era para, como para ver el ejemplo? No, es para justificar esto, Ya, ¿ya? ok. Pero lo que viene ahora sí, aquí, de hecho, la próxima clase voy a combinar, vamos a ver máquinas térmicas con ejercicio y toda la cuestión, que es primera ley de la termodinámica, ¿ya? Y ya estamos en la recta final del curso, ahora mentira, de la unidad. Entonces, una consecuencia de la conservación de la energía es esto de acá. Calor es igual a delta U más W, ¿ya? Aquí los signos pueden parecerles cambiados, pero voy a aclararlo al tiro, ¿ya? Entonces, nosotros la interpretación de los signos en termodinámica es la siguiente, ¿ya? El calor es positivo cuando entra energía al sistema, el calor es negativo cuando pierde energía al sistema, ¿ya? Cuando sale energía del sistema, eso normal. Pero aquí es donde viene algo interesante, que es distinto a lo que nosotros habíamos visto en mecánica. El trabajo es positivo cuando es efectuado por el sistema, o sea, el sistema le entrega trabajo, ejerce un trabajo sobre el entorno, versus el trabajo es negativo cuando es efectuado sobre el sistema. ¿Ya? Aquí, esa es la convención que nosotros vamos a usar. Nosotros en mecánica teníamos de que, bueno, el trabajo era positivo cuando yo... ¿qué hice? Ah, ya. En mecánica nosotros teníamos de que el trabajo era positivo según la variación de la velocidad y todo eso. No, acá estamos viendo el trabajo como, bueno, acá lo vemos como el trabajo ejercido sobre un gas que se puede comprimir o se puede dilatar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que esta es la convención que nosotros vamos a usar, ¿ok? Continúo, sé que no tienen dudas. Vamos a considerar cambios infinitesimales en el calor, ¿ya? En la energía y en el trabajo realizado, y eso se denota de esta forma, ¿ya? Ahora, el trabajo realizado se refiere a por un gas o sobre un gas, va a producir un cambio en el volumen del gas, ¿ya? Entonces, de esta forma, el trabajo va a ser igual a P, la presión, por la variación de volumen, ¿ya? Entonces, esta expresión es bien importante porque esta nosotros la vamos a usar durante el resto de la clase, ¿ya? Espere, alguien me habló. Ah, ya.
Entonces, esa es la expresión del trabajo, ¿ya? Algo importante, nosotros teníamos acá la expresión de la energía, ¿ya? El delta U. Ese delta U corresponde a, ese delta U, nosotros vamos a decir que es equivalente a la energía cinética, ¿ya? Nosotros no vamos a considerar energía potencial ni nada por el estilo, ¿ok? Recordemos que aquí la energía, estamos en una, ¿cómo se llama esto? En un espacio tan pequeño que las variaciones de la energía potencial son insignificantes, perdón. Por lo tanto, nosotros nos vamos a quedar siempre, vamos a suponer, energía de la partícula, ¿con qué está relacionado? Con la velocidad con la que se mueve, ¿ya? Con la energía cinética, ¿ok? Aclaración importante. Ya, vuelvo acá. Entonces teníamos aquí nuestra querida integral, ¿ok? Que W es igual a P por dB, ¿ya? Ahora, trabajo realizado por un gas, ¿ya? Eh, grafica PV para un sistema que sufre un... Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a tener tres situaciones. La primera situación es un proceso en el cual se expande un gas, ¿ya? Que va desde el volumen 1 hasta el volumen 2, ¿ya? Por lo tanto, hay un trabajo que es positivo, ¿ok? Porque estoy expandiendo el gas, ¿ya? El sistema ejerce un trabajo sobre el pistón, sobre lo que ustedes quieran, de tal manera que el gas se expande, ¿ya? En el segundo caso, tengo un gráfico PV para un sistema que sufre una compresión variable. Ahora estoy yendo desde un volumen 1, que es mayor a un volumen 2, por lo tanto, aquí esto se está comprimiendo. Esto está recibiendo, alguien está ejerciendo un trabajo sobre el gas de tal manera que se comprima. Y el último caso, ya es un ejemplo, bueno, el área también es mayor que cero porque es el gas el que se expande, en el cual nosotros vamos a tener que el gas, ¿cómo se llama esta cuestión? En el cual nosotros vamos a tener que nuestro gas se va a expandir del volumen 1 al volumen 2, pero a presión constante, ¿ya? Nosotros vamos a considerar que esto se expande a presión constante, ¿ya? Hasta acá, ¿alguna duda, jóvenes? ¿O estamos ok? Profesor, en ese caso traté de ver el apunte Ajá. y decía que el trabajo es positivo cuando es efectuado por el sistema. Sí, Entonces, lo que no entiendo, entonces, en el A, quiere decir que el mismo aire está efectuando un trabajo. sí, Ya. sí, sí, sí. Es el aire, es el gas el que ejerce un trabajo sobre el sistema, ¿ya? Y con presión y en el C, al no hacer nada, al no tener diferencia de presión, por lo tanto no habrá cambio de volumen, ¿por qué tendría un trabajo positivo? No, si hay cambio de volumen, pues mira los ejes. Es un eje de volumen, presión en función del volumen. Lo que te está diciendo es que esto está manteniendo, está haciendo un trabajo sin variar la presión. Ah, cambia la temperatura. De hecho, eso les quería preguntar. Ya tengo una. Preparé la presentación, o sea, la pregunta para que la voten en otra. En otra. En otro curso, así que lo que les voy a proponer es lo siguiente, ¿ya? Quiero que ustedes me digan si aumenta la temperatura o no aumenta o sea, hay un cambio de temperatura o no, ¿ya? En la situación C, ¿ok? Ahí aparece, estoy usando una votación antigua, ¿ya? La opción A es que no cambia la temperatura y la opción B es que cambia la temperatura, ¿ya? Quiero que ustedes me digan qué opinan, ¿va a cambiar o no cambia la temperatura? ¿Ya? Repito, dado que este es un título cualquiera en lo que sale en la votación, situación A no cambia la temperatura, situación B cambia la temperatura. Ya, tienen 2 minutos para pensarlo. Situación A, ya no, mentira. Profe, consulta. ¿Sí? Si solo nos entregaran los gráficos, ¿qué se diferenciaría B y A? Porque son iguales, solamente que cambia la manera de verlos. Cambia la dirección hacia donde, cambia la dirección de lo que está haciendo el gas, po. Porque si tú te das cuenta en la línea azul hay una flecha. Sí,
Ya, esa flecha te indica qué es lo que está haciendo el gas. En el caso 1 te está diciendo de que el gas se está expandiendo. Por lo tanto, por así decirlo, el gas está ejerciendo el trabajo sobre, no sé, un pistón, lo que tú quieras. Pero en el caso 2 es el pistón el que ejerce el trabajo sobre el gas, de tal manera que el gas se comprime. Entonces esa flecha sí o sí va a aparecer en los gráficos Y que nos entregue. esa flecha les va a aparecer en los sistemas térmicos, ya en Vale, estos problemas de máquina. ¿Ok? muchas gracias. Ya. ¿Ya estamos listos? ¿Sí? Ya, perfecto. Chuta, no van a vacunar a mi hija porque no quedan dosis. En fin, ya. Respuesta. Acuérdense, no cambia de temperatura, si cambia de temperatura. Muy bien, efectivamente la respuesta es si cambia de temperatura. ¿Cómo ustedes pueden ver eso? Pueden verlo de la siguiente manera. Pueden decir, chuta, si ustedes hacen la multiplicación, acuérdense que P por B tiene que darnos igual a NKT, ¿ya? Por la ecuación del gas ideal. Por lo tanto, si yo multiplico P por B en el primer caso, y después voy a multiplicar P por B, o sea, por ejemplo, multiplico P por B1 y P por B2, no me van a dar el mismo resultado, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente la temperatura cambia, ¿ya? En los casos 1 y 2, no. Porque si ustedes se dan cuenta, o bueno, aquí no sale perfecto, esta cuestión no está perfectamente a escala, pero el producto P por B se mantiene constante, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Que la temperatura no cambia, ¿ok? ¿Alguna duda, jóvenes, de esta parte? ¿El trabajo tiene que ver con temperatura o es calor? No, el calor tiene que ver con cambio de temperatura, ¿ya? El trabajo puede producir cambio de temperatura. Es que, a ver, eso es porque ahora vamos a ver los tipos de proceso que van a ver, ¿ya? Vamos a ver 4 procesos y que ahí yo creo que les va a quedar súper claro cuándo cambia la temperatura, cuándo cambia el trabajo, etcétera, etcétera, ¿ya? Porque Porque nosotros me podemos... refería más al delta U. ¿Cómo, perdón? Me refería más al delta U, porque parece que yo había entendido que el delta U es Es cuando hay cambios de temperatura o energía interna, ¿Sí? y con el trabajo no debiese haber cambio de temperatura, entonces por eso tenía la duda. Con trabajo sí puede haber cambio de temperatura. No Ya, hay muchas ninguna gracias. razón para que no haya, porque lo que pasa es que uno puede tener situaciones en las cuales haya trabajo y no haya cambio de calor, o por ejemplo en las cuales, por eso les digo, vamos a verlo ahora, o situaciones en las cuales haya calor, pero que no haya trabajo, etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, ahí tenemos varias situaciones. ¿Ok? Pero para eso vamos a hacer una aclaración respecto a los tipos de calores específicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a definir el calor específico molar, ¿ya? Aquí debería haber usado letras minúsculas, como la energía necesaria para aumentar la temperatura de un mol de gas, ¿ya? Entonces vamos a poder medir la capacidad calórica a volumen constante o a presión constante, o calor específico. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener dos situaciones, ¿ya? Vamos a tener que, por ejemplo, el calor específico o la capacidad calórica de un gas a volumen constante, ¿ya? Se suele medir en gases. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es, digo, voy a mantener el volumen constante, ¿ya? Pero voy a cambiar la presión de alguna forma, ¿ok? De alguna forma yo voy a cambiar la presión. ¿Y eso qué es lo que va a producir? Va a producir un cambio de la temperatura. Y como yo conozco la masa de ese mol de gases, la puedo conocer, yo voy a poder estimar la capacidad calórica de ese gas, ¿ya? Esa es una situación. Calor específico a volumen constante. Ahora tenemos el calor específico que puede ser a presión constante. Y eso se suele hacer con sólidos, ¿ya? Entonces nosotros, por ejemplo, tomamos un sólido, no sé, qué sé yo, cualquier cosa, ¿ya? Le aplicamos un cambio de temperatura y recordemos que los sólidos sufren dilatación térmica. Por lo tanto, al sufrir dilatación térmica, se van a expandir, o sea, va a cambiar un poquitito su volumen, ¿ya? Entonces va a cambiar un poquitito su volumen. Y a partir de ese cambio de volumen, entonces ustedes van a poder calcular el calor específico. Porque ustedes saben el cambio de temperatura, ¿ya? Entonces lo único que hacen ahí es calcular el volumen, ¿ya?
¿Se entiende, muchachos? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, continuemos. Porque ¿Lo estamos... podría repetir? Disculpe. ¿De ¿Lo nuevo? podría repetir, por Ya, favor? nosotros vamos a tener dos situaciones. Calor específico a volumen constante y calor específico a presión constante. ¿Ya? Entonces vamos a tener lo siguiente. El calor específico a volumen constante se va a medir en gas, en gases. Ya vamos a tratar de mantener constante el gas, el volumen del gas, y hacemos variar la presión. Y eso nos va a permitir calcular la variación de la temperatura en función de la variación de la presión, y con eso puedo estimar el calor específico. ¿Ya? En el caso de un sólido, nosotros mantenemos a presión constante, por ejemplo, qué sé yo, la Tierra. ¿Ya? Y yo, de alguna forma, hago variar el volumen del gas, ¿ya? Aplicando cierto calor, aplicando alguna variación de temperatura, etcétera, etcétera. Y con eso, yo voy a poder calcular también ¿cómo se llama esto? El calor específico de ese gas, porque ahí yo voy a ver cuánta energía me produce tal variación de temperatura. ¿Ya? Ese importante no sirve porque ya les dije que acá el calor específico es igual, o sea, la energía interna es igual a la energía cinética, pero ahora sí, ¿por qué? Porque una pregunta lógica. Nosotros habíamos visto calor específico o capacidad calórica, pero ¿por qué lo estamos condicionando a que sean distintos? ¿Por qué CB y CP no son los mismos? ¿Ya? Pero si cambia la temperatura, ¿cambia la presión o no? Sí, pues si cambia usted la temperatura, no, porque tú puedes mantener constante, eso es interesante. Tú puedes mantener constante una variable y cambiar la otra. O sea, yo puedo, por ejemplo, pensemos en lo siguiente. Cuando yo tengo una pieza a volumen constante, ¿ya? Y yo aumento la temperatura, ¿ok? Estoy aumentando la presión, ¿ya? Porque estoy manteniendo constante una variable, ¿ok? Pensemos, por ejemplo, no sé, cualquier cosa que yo mantenga constante, si yo cambio el otro elemento, porque pensemos que esta ecuación está compuesta por dos elementos, P y B. Si yo cambio uno y mantengo constante el otro, va a haber un cambio de temperatura, ¿ok? No sé lo que están viendo en el laboratorio, ¿ya? No sé si ahí le quedó más claro al muchacho que preguntó. Ya, supongamos que sí. Pero voy a responder a esto para que lo vean bien. Entonces, miren, al variar la presión en un gas a volumen constante, no hay trabajo del o sobre el sistema, ¿ya? Ya que el aumento de la energía del gas se debe únicamente a la transferencia de calor. Se ve, pensemos en los diagramas en los diagramas PD que hemos hecho. Si yo tengo, acuérdense que el trabajo se define como la integral, a ver, espérense, ahí sí. El trabajo se define como la integral, W es igual a la integral de la presión por el volumen, ¿ya? Por lo tanto, si yo hago un cambio, si yo mantengo B constante, B es igual a constante, B es constante, voy a tener trabajo. ¿Qué creen ustedes? Cuando hago la integral de B1 a B2, ¿cuánto me da esa cuestión? Debería Cero. cero. Cero, correcto. Porque básicamente estoy integrando desde el mismo número al mismo número. Así que no hay área bajo la curva. Si yo estoy haciendo esto. Tengo B1 acá. Y lo único que estoy haciendo es esto. Estoy aumentando la presión. Ahí. Ya, este es P. Y yo estoy aumentando la presión así. Por lo tanto, acá yo no voy a tener trabajo. ¿Ok? En este caso, no va a haber trabajo. ¿Ya? Así que cuando estoy hablando del calor de CB a presión, de calor específico a volumen constante, lo que yo hago no es trabajo, sino que yo lo que hago es inyectarle calor al sistema, de tal manera que aumenta la presión. ¿Ya? Ahora en el otro caso, uy, espérense que no encuentro el mouse, ahí sí. En el otro caso, cuando se mantiene cuando se mantiene a presión constante, cuando se mantiene a presión constante, el volumen del gas sí cambia, ¿ok? Pero en este caso sí va a haber un trabajo del sistema, porque acá, este de acá es CB,
¿ok? Pero cuando yo tengo CP, yo hago esto. Desde volumen 1 hasta volumen 2, ¿ok? Y esto es lo que yo hago ahí. Entonces ahora yo estoy produciendo que el gas se expanda a presión constante, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, físicamente son cosas distintas. En una no hay un trabajo del sistema o sobre el sistema, pero en el otro sí, ¿ya? Ahora vamos a ver la relación, porque estas cuestiones se relacionan entre sí, ¿ya? ¿Alguien puso no? Ya. Entonces, calor específico de un gas ideal, ¿ya? Entonces, bueno, teníamos la expresión, yo creo que ahora queda más claro el tema del calor específico que había visto la clase pasada, ¿ya? Ahora queda más claro. Cuando el volumen es constante, ¿no hay trabajo? No, no hay trabajo. No hay trabajo porque era lo que les mostraba de la integral. Básicamente no hay área bajo la curva, ¿ok? Ya. Como a volumen constante no hay trabajo, entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que delta U es igual a delta Q, y ahí tenemos N, el número de moles, por la capacidad calórica molar, ¿ya? O sea, es decir, el calor específico de un mol de gas, por la variación de la temperatura, ¿ya? Y eso nos va a quedar lo siguiente. Bueno, ahí hacemos otro pero. Vamos a tener que la energía, la variación de la energía, es igual a 3 medios NR por delta T, ¿ya? Entonces tenemos que dos formas de variar la energía, ya sea mediante calor, ¿ok? Mediante este calor que me va a producir esta variación de la temperatura. Ya tenemos estas dos expresiones que representan bien la variación de la energía, ¿ok? Y eso nos lleva a que el calor específico de un mol de gas va a ser 3 medios R, ¿ya? Creo que acá quedó más claro, o harto más claro, cómo funciona el sistema que en la clase anterior. No sé si queda un poco más claro de por qué el calor específico de un mol de gas es 3 medios R. Profesor, ¿usted se refiere eso a lo del mono atómico? Sí, del gas monoatómico. Sí. Creo que acá quedó mejor explicado, porque además aquí yo introduje el concepto de calor específico molar, ya que era una cuestión que nosotros no habíamos mencionado en la clase pasada, ¿ya? Ahora, en el caso de un gas diatómico, ya, no, insisto, no vamos a deducir esto porque esto es más complicado, la energía interna es 5 medios RT, NRT, por lo tanto, el calor específico de un mol de gas diatómico, de un gas diatómico, va a ser simplemente 5 medios R, ¿ya? Ahora, esta cuestión, ¿qué tiene que ver con la capacidad calórica? Lo vamos a ver ahora. Ah, no, todavía no. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos los calores específicos de un mol de Profe, gas. ¿Sí? ¿Sí? ¿estos son solo a volumen constante o no? Sí, a volumen constante. Es que Como hemos visto, lo que nosotros vamos a ver en un rato más es que existe una relación entre el CB y el CP. ¿Ya? ok, ya. Vamos a terminar la clase encontrando esa relación. Porque además esa relación nos permite, por ejemplo, analizar ciclos de máquina, que es algo que vamos a darle harto en la próxima clase. ¿Ok? Ya. Proceso isotérmico. Los procesos isotérmicos se desarrollan a temperatura constante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a partir de la ecuación del gas ideal, vamos a tener que P es igual a nRT partido en B, ¿ya? Esa es una opción. Así que como yo sé que el trabajo realizado por o sobre un gas viene dado por la integral de P por dB, despejo P, me queda nRT partido en B por dB, bla, 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 y ahí está la expresión del trabajo. ¿Ok? Es decir, en un sistema isotérmico, el trabajo realizado por un gas o sobre un gas, la energía, va a depender de qué cosa? Depende de los volúmenes en los cuales yo esté trabajando. ¿Ok? ¿Se entiende eso, muchachos, o no? ¿Sí? Me perdí, profesor. ¿Podría repetir de nuevo? De Por favor. nuevo, ya, tú tienes la expresión de la presión en función del volumen, ¿no? Sí, Es la ecuación del gas ideal nomás, po. Entonces, yo exacto. digo, bueno, voy a integrar P por dB, ¿ok? Integro nRT por B, ¿verdad? Y eso es básicamente una integral de un logaritmo,
¿ya? La integral de un logaritmo natural de B2 sobre B1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que Sí. nos indica, qué es lo que nos indica eso? Nos indica el trabajo necesario para que a temperatura constante se pase desde un volumen 1 a un volumen 2, ¿ya? Entonces el calor sería lo negativo a esto, para que dé cero. No, acá no estamos hablando de... Aquí no es... sí, tienes razón, sí, sí, sí. Sí, el calor tendría que ser, claro, porque en el fondo es el calor absorbido con el trabajo, sí, sí, es lo negativo. ¿Ya? Claro. Ya, gracias. Ya, continuemos. ¿Qué más? Tenemos el otro proceso, que es el proceso isocórico, ¿ya? Proceso desarrollado a volumen constante, ¿ya? Delta U es igual a cero, no, delta B es igual a cero, perdón. Y vamos a tener que, como el proceso es a volumen constante, la integral del el trabajo va a ser cero, ¿ya? Ahí vamos a tener que dQ, la derivada del calor, va a ser igual al número, ahí debería ser un n minúscula, ese es un n minúscula, n por CB, y eso es por CB por dt es igual a du, ¿ya? Y ahí tenemos una expresión para determinar el calor, el calor específico de cierto número de partículas, ¿ya? Eso. Pero en este no nos vamos a detener porque ahora vienen los que son más interesantes, que es el proceso isobárico. El proceso isobárico se desarrolla a presión constante, ¿ya? O sea, delta P. ¿Qué vamos a tener acá? Uy, ahí debería decir un delta U de verdad, ¿ya? Vamos a tener dos cosas. Vamos a tener que, en este caso, vamos a tener una componente del trabajo y vamos a tener una componente que se va a relacionar con la variación interna de la energía, ¿ya? Entonces, tenemos que la variación de la energía, que ahí debería decir delta ¿cómo se llama esta cuestión? Que debería decir delta en formato de ecuaciones. Entonces, nosotros tenemos que, en ese caso, tendríamos que eso va a ser, bueno, el número de moles por el calor específico por la variación de la temperatura, ¿ya? Y además, vamos a tener que la variación de la temperatura se va a relacionar con P por delta B, ¿ya? Denme un segundo, muchachos, que hay alguien afuera. Ya. Entonces tenemos acá nuestro delta U. ¿Queda claro lo que pasa en la primera parte de esta ecuación? Pregunta, porque recuerden ustedes, muchachos, que yo voy a escribir esto en términos de la ecuación del gas ideal. ¿Ya? Entonces lo voy a mostrar mejor. Tengo yo... A ver. Tengo acá... Tengo esto. N por CB por delta T, ¿no es cierto? Pero yo sé que esta cosa, si yo multiplico por R arriba y R abajo, entonces digo, bueno, esto es N, voy a sacar el CB para afuera. Esto me queda CB por N RT, ¿o no? Dividido R. Ahí es el delta T. Ahí sí. Básicamente multiplico por R arriba y por R abajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Yo digo, pero esta es la ecuación del gas ideal. Por lo tanto, esto es CB por P por delta B dividido R. ¿Ya? ¿Quedó ahí claro, muchachos? ¿Sí o no? Profesor, le soy sincero, no lo entendí. Ya, no importa. Sigamos. No, mentira. Ya, de nuevo. Tengo acá, acuérdense acá, presión constante, o sea, delta P es igual a 0, ¿ya? Entonces yo voy a tener, por un lado, voy a tener que delta U es igual a N, o sea, el número de moles por el calor específico molar por delta T. Ahí estamos bien, ¿o no? ¿Sí? Súper. Ya. Sí. Entonces nosotros decimos, bueno, si ustedes se dan cuenta, acuérdense de estos jóvenes, la ecuación del gas ideal, P por B es igual a NRT, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo multiplicar y dividir por R. Si esta cuestión es multiplico por uno conveniente. Entonces yo digo, esta cosa me va a quedar CB
por N por R por T dividido R. Perfecto. Pero más encima, yo tengo que esto de acá, por la ecuación del gas ideal, va a ser P por delta V, ¿ya? Y ahí debería haber escrito un delta T. Aquí es NR delta T, por lo tanto eso es igual a P por delta V. Así que yo voy a tener que, esta cosa va a ser CB partido en R por P por delta V. Ahí sí. Todo clarísimo, profe. Se pasó. Agradecido. Continuamos. Ya, entonces tenemos esa de ahí. ¿Ya? Continuamos. Ay, espera que no encuentro. Ahí sí. Ya, y la otra es más fácil, pues la otra es simplemente la integral de volumen que la vimos hace un épsilon de tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener que como sabemos que Q es igual a delta U más W, y si ustedes se dan cuenta, tanto delta U como W dependen de P por delta V. Así que yo, que ya soy un niño grande que va a la universidad, yo factorizo por P por delta V y me queda eso. CB partido en R más 1, ¿ya? Y continúo trabajando esta cuestión, ¿ya? Ahí saco mínimo como múltiplo, toda la cuestión, y llego a esta cosa interesante, que es N por CB más R por delta T, ¿ya? Es puro manejo algebraico esa cosa de ahí, ¿ok? Pero miren lo que aparece acá. Aquí aparece algo súper interesante. Y es que en el fondo yo puedo escribir esto, el calor, ¿ya? ¿Como qué cosa? Como N, el número de moles, por el calor específico a presión constante por delta T. ¿Y qué cosa es el calor específico a presión constante? Es simplemente el calor específico a volumen constante más R. ¿Ok? Entonces nosotros de esta forma hemos encontrado una relación entre CP y CB. ¿Ya? Siento como que están todos colapsando en este momento. Pero no es tan terrible. ¿Ya? ¿Estamos ok o no, muchachos? Más o menos, ya. Después van a tener que echarle una leída al libro. Entonces, ejemplo. En muchas ocasiones usamos la relación esa de ahí, ¿ya? Que dice gamma es igual a CP partido por CB. Entonces dice, una habitación contiene 250 moles de aire. Calcule el cambio de energía interna cuando la habitación se enfría desde los 23,9 a los 11,6. Tome el aire como un gas ideal, ¿ya? Ayuda. Dos ayudas. Bueno, ahí está la fórmula de CP es igual a CB más R. Y la otra cosa que yo les quiero recalcar es que, acuérdense, una habitación. Por lo tanto, ¿qué van a usar? ¿Van a usar CB o CP? La habitación, ¿se mantiene a volumen constante o a presión constante? A volumen. A volumen constante, ¿ya? O no, ya, este lo voy a hacer yo, chiquillos, ¿ya? Por la hora, ¿ok? Entonces, voy a resolver eso, ¿ya? Voy a tener lo siguiente. Ahí, primero tengo gamma, ¿no es cierto? Voy a tener gamma, que es CP partido en CB, y dejo esto escrito ahí. Si ustedes se dan cuenta, tengo R, tengo CB y tengo gamma, ¿o no? Pero yo ya conozco gamma, ya conozco R, por lo tanto yo puedo despejar CB. Entonces voy a tener que el calor específico, ¿ya? De esto, de cada mol de aire, va a ser ahí, los 20,79 mol por Kelvin, ¿ya? Ah, bueno, ya tengo el calor específico, tengo la variación de la temperatura y además tengo el número de moles. Por lo tanto, esto va a ser así. Número de moles por el calor específico molar a volumen constante por delta T. Entonces digo, perfecto. 250 por 20,79 por menos 12, no sé cuánto que dice ahí. Menos 12,3. ¿Ya? Y ahí está el calor. Es decir, esta habitación perdió 6,39 por 10 a la 4 joule de energía. ¿Y qué ocurrió acá? Eso implicó que esta cuestión se enfriara. ¿Ya? ¿Alguna duda acá, muchachos? Voy a graficar esto, porque creo que graficado queda bastante bueno. Miren, ¿se acuerdan que nosotros tenemos aquí
nosotros tenemos acá, por ejemplo, yo tengo esto. Acuérdense de las curvas, ¿ya? Pensemos en la ecuación del gas ideal nomás. Tenemos esta curva acá y tenemos esta otra curva acá, ¿ya? Lo que hizo mi sistema fue básicamente, ¿qué dice? No veo. Profe, no se ve. Ah, profe, no varía su volumen. ¿Cómo va a variar? Ah, ya, eso mismo quiero mostrar ahora. ¿Ya? Yo tengo la temperatura aquí, tengo temperatura, por ejemplo, ¿cuánto eran? 23,9. Y tengo la otra temperatura acá, la T2, que eran 11,6. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, yo dije, cambia la temperatura, pero se mantiene a presión constante, a volumen constante. Es decir, yo estoy haciendo esto. Ahí y eso. ¿Me entiendes? Eso fue lo que hice yo. Es decir, yo aquí se liberó calor. Aquí calor menor que cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la habitación perdió calor. ¿Ok? Eso sería un diagrama que representaría correctamente lo que hice aquí recién. ¿Ya? Espérense, pero ¿por qué no hablan si es más fácil hablar? Ah, Pedro, la versión técnica nada, yo creo que es insignificante. Ah, acuérdense que estamos hablando de un gas, ¿ya? Estamos hablando de un gas, por lo tanto el gas puede dilatarse y contraerse con mucho más, ¿cómo se llama esto? A ver, en el gas yo voy a tener que, puedo aumentar la temperatura y lo único que voy a hacer es aumentar la presión si mantengo a volumen constante. ¿Por qué? Porque acuérdense que el gas no tiene un volumen definido, ¿ya? A diferencia de un líquido. No sé si les queda claro ahí el por qué yo lo hice a volumen constante. ¿Por qué puedo en un gas hablar de un cambio de temperatura a volumen constante? ¿Le hace sentido ahí, muchachos? ¿Sí? ¿No? ¿No sé? Ya, continúo. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿No? Ya. Pero díganme algo, porque me siento solo. Ya. Entonces, tenemos aquí. Ya, entonces acá con esto cerramos con el proceso isobárico, ya que es a presión constante, ¿ya? El ejemplo que yo les había mostrado era un ejemplo a volumen constante, ¿ya? O sea, en realidad este ejemplo correspondía más al caso del ejemplo del proceso isocórico, ¿ya? Pero repito la pregunta por última vez. ¿Les queda ahora más claro cómo es posible que yo haga cambios de temperatura manteniendo el volumen constante? Les insisto, esto tiene que ver con que es un gas. El gas no tiene volumen constante, ¿ya? Salvo el volumen crítico para hacer cambio de fase. ¿Ya? Ya, continúo. Proceso adiabático, ¿ya? El proceso adiabático es en el cual no hay intercambio de calor, ¿ya? Q igual 0. Por lo tanto, voy a tener que du es igual a menos W, ¿ya? Este es el proceso más importante. Entonces, ¿qué voy a tener yo? Voy a tener que la variación de la energía, que era el N por CB por dP, ¿ya? Es igual a menos P dB, ¿ya? Ahí estamos únicamente viendo la parte de estamos viendo la variación interna de la energía, y por otro lado estamos viendo el tema del, ¿cómo se llama esto? El trabajo, ¿ya? Así que la variación interna va a corresponder, se iguala con el trabajo, ¿ya? Pero miren ustedes, después, bueno, sigo desarrollando esto y llego a esta ecuación de ahí. De T es en T más R sobre CB por dB partido en B, ¿ya? Está horrible eso. Pero lo genial de esto es que yo lo puedo integrar. Y lo integro. Ah, no, todavía no. Ahí voy a hacer ese cambio que R partido por CB es igual a gamma menos 1, ¿ya? ¿Por qué voy a hacer eso? Porque gamma es una constante que va a cambiar únicamente dependiendo de si el gas es monoatómico, diatómico o qué sé yo, ¿ya? Entonces, de hecho, vamos a tener un R distinto para cuando yo tenga, por ejemplo, chuta, no se me ocurre un gas monoatómico, pero en fin, cuando tenga un gas diatómico voy a tener otros valores, ¿ok? Ah, el helio. El helio es un gas monoatómico y el hidrógeno es un gas diatómico. Ya, entonces voy a integrar esa cuestión.
Vamos a integrar acá y llegamos a un logaritmo, ¿ya? Desarrollo el logaritmo, aquí me queda el gamma menos 1 por logaritmo de b, lo mismo que logaritmo de b elevado a gamma menos 1, y ahí tengo la suma de esas cuestiones, y voy a obtener eso. Logaritmo de t por b elevado a gamma menos 1 es constante. ¿Qué es lo que significa eso? Que yo voy a tener que el logaritmo, voy a tener que el logaritmo de gamma menos 1, ¿ya? No, perdón, voy a tener que P, voy a tener que T de temperatura multiplicado por el logaritmo natural. De nuevo. Voy a tener que P multiplicado por el volumen elevado a gamma menos 1 va a ser un valor constante. Es decir, si yo varío T, va a cambiar B y viceversa. ¿Ya? Va a cambiar en esa forma. ¿Ok? Esto lo vamos a aterrizar a un problema, así que no se preocupen. El otro. Continuamos con T1, continuamos con esta igualdad. Pero yo puedo reemplazar T1, ya, lo puedo reemplazar tranquilamente por P por B, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a tener yo? P1 por B1 partido por RT, aquí multiplicado por B1, bla, 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 es igual a P2 por B2 partido por RT, bla, bla, bla. ¿Ya? Se me simplifican un montón de cuestiones, ¿ok? ¿Y qué voy a obtener yo? Que P1 por B1 elevado a gamma va a ser igual a P2 por B2 elevado a gamma. ¿Ya? Ahí. Profesor, me perdí. ¿Qué? Ahí usted cambió la temperatura 1. Reemplacé la temperatura 1 por lo que yo tengo de la ecuación del gas ideal. ¿Pero eso no es N? No, me faltó un... a ver. Tendría que... Sí, tienes razón, acá tendría que dividir por n. Sí, pero da lo mismo porque al final igual se me simplifican, po. Ah, espérate. Aquí está el Lo digo error. por el T. Sí, tienes razón, sí. No, ahí hay un error de digitación. Debería ser NR. Gracias. Ahí sí. Ahí estamos ok, ¿o no? ¿Sí? Ya. Pero Sí, profe. lo Sí. relevante es que se me van los NR y me queda una relación entre las presiones. Entonces al final yo voy a tener que el producto de B1 por P1 elevado a gamma va a ser igual al producto de P2 por B2 elevado a gamma. ¿Ya? Es decir, yo voy a tener acá nuevamente un valor constante. ¿Ok? Continuamos. Ahí debería decir delta U. Y ahora recordamos la expresión del trabajo. ¿Ya? Vamos a recordar aquí la expresión del trabajo. No, primero, sí. Porque primero tenemos que delta U es igual a N por el calor específico, por la variación de la temperatura. ¿Ya? Y eso nos queda T2 menos T1, etcétera, etcétera. Pero eso se relaciona con el trabajo de la siguiente forma. Como yo tengo que la variación de la energía interna es menos la variación del trabajo, voy a tener que N por C1, o sea, por CB, perdón, por T1 menos T2 va a ser igual a esa cosa de ahí, ¿ya? Y ya sabemos que yo puedo relacionar esta cuestión como P por B, ¿ya? Entonces tengo de ahí esa ecuación. ¿Y qué es lo que voy a obtener yo? El trabajo en un gas ideal, en un proceso adiabático, ¿ya? Acuérdense que ahora estoy en el proceso adiabático, yo tengo que no hay intercambio de calor, ¿ok? En ese caso no necesariamente P1 y B1, o no es ni P constante ni B constante, ¿ya? Entonces yo voy a tener que P1 por B1 menos P2 por B2 por 1 dividido gamma menos 1 es igual al trabajo, ¿ya? Entonces acá esto igual es bastante bueno en cierto modo, porque uno podría decir perfectamente que en realidad el trabajo que yo voy a calcular va a depender de lo que yo esté, del proceso en el que yo esté trabajando. Por ejemplo, en el primer proceso que vimos, el trabajo se escribía de otra forma. En el proceso isocórico, que está no sé dónde, ¿dónde está el proceso isocórico? Ahí está. El trabajo viene dado por esta expresión, pero en el proceso adiabático, el trabajo viene dado por esta otra expresión, ¿ya? Entonces, dependiendo en el tipo de proceso que yo esté, yo voy a poder calcular el trabajo, etcétera, etcétera, ¿ya?
Necesito ¿Cuál jóvenes. era cero? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué el delta U era menos W? Menos W. Porque acuérdense que el proceso adiabático dice que no hay intercambio de calor con el sistema. Por lo tanto, yo voy a tener que Q es igual a 0. Y acuérdense que Q es igual a delta U más W. ¿Ya? Ah, muchas gracias. Se Por lo pasó. tanto, por lo tanto yo despejo. ¿Ya? Necesito que anoten estas dos ecuaciones. La ecuación de ahí, porque esto sí lo van a hacer ustedes, ¿ya? Aunque nos quedan 4 minutos, pero no importa. Anoten esa ecuación. T1 por B1 elevado a gamma menos 1. ¿Me avisa cuando estén listos? ¿Listos? ¿Sí? Ya. Tenemos esa ecuación y tenemos esta otra ecuación. P1 por B1 elevado a gamma es igual a P2 por B2 elevado a gamma. Ya necesito que anoten esa otra ecuación también. ¿Ok? ¿Listo? Ya. Entonces, tenemos estas dos, ¿ya? Por lo tanto, espérense, ¿qué pasó? Ah, retrocedí. Ya, ya, ya. Este problema, y con este vamos a cerrar, les voy a dar 3 minutos, ¿ok? Dice, la razón de compresión de un motor a diésel es 15:1, es decir, su volumen se comprime hasta los 1 partido por 15 el volumen inicial. Si la presión inicial es 1,01 por 10 elevado a 5 pascales, y la temperatura es de 27 grados Celsius o 300 Kelvin, ¿a qué temperatura y presión quedará el aire después de la compresión? ¿Ya? Trate el aire como un gas ideal con gamma igual, bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces ahí, por eso ustedes tienen que usar, aquí van a tener que usar, tienen el volumen y la presión inicial. No tienen no, pero tienen la relación entre volumen 1 y volumen 2, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen que relacionar esto, ¿ok? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿No? Ya. 3 minutos entonces. ¿El gamma siempre es igual? Sí, el gamma siempre es igual. Sí, porque aquí vamos a considerar gas monoatómico y todo lo demás. ¿Ya? Chuta, son las 1:23. Ya, 2 minutos entonces, ¿o lo hago yo? ¿Qué hago? Ah, ya. Ya, 3 minutos para que lo hagan ustedes, ¿ok? Voy a pasar 1 o 2 minutos de lo normal, ¿ya? 3 minutos. ¿Listo? ¿Les salió? ¿Quedaron con dudas? ¿Qué? Cuéntenme. Ya. ¿Alguien puso algo? ¿Alguien participó? No me salió. Oh, ya. Ahí está la respuesta. Espérense. Ahí está. Si ustedes se dan cuenta, uno puede, con la expresión T1 por B1 elevado a gamma menos 1, bla, 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 lo mismo con la expresión de las presiones, uno puede despejar la presión 2 y el volumen 2, ¿ya? O sea, perdón, la presión 2 y la temperatura 2. Y ahí fue todo lo que había que hacer, pues. No sé si a alguien le logró salir. ¿Tampoco? Pucha. ¿Ya? Pero se dan cuenta que aquí aplicar aplicar estas ecuaciones es más o menos sencillo, si es que saben cuál ecuación aplicar, si es que tienen claro cuál proceso están teniendo, porque es una cuestión súper importante. Tienen que tener claro si es isotérmico, adiabático, isobárico, etcétera, etcétera. ¿Ya? De hecho, para cerrar la clase de hoy, ahí les dejo esto. ¿Ok? Ahí hay un resumen de los procesos termodinámicos. Tenemos el proceso isotérmico a temperatura constante, tenemos el proceso isobárico, ¿ya? Que es a presión constante, tenemos el proceso adiabático en el cual no hay intercambio de calor, y tenemos el proceso isocórico, que es ¿cómo se llama esta cuestión? A volumen constante, ¿ya?
Profe, ¿puede mostrar el proceso de la pieza un segundo? ¿Cuál de la pieza? ¿El de recién? ¿Ese? Ah, el primer ejercicio que hice. Ya, deme un segundo. ¿Ok? Ya pues jóvenes, yo doy hasta acá la clase por concluida. No sé si alguien quedó con dudas. Por último, con dudas del ejercicio o algo por el estilo. Algo que no les haya quedado claro antes de mostrar el ejercicio que me pidió el muchacho. ¿Alguna duda de esta De parte? curiosidad, profe, ¿usted mandó su link de clase grabada por correo? Sí, lo mandé al Ah, comienzo ya, del semestre. Debería decir link perfecto. clase o algo así. Muchas gracias. Ya. A ver, espérese, déjeme buscar el. Ya, yo dejo la clase hasta acá entonces, pues. Voy a devolverlo ahí para la persona que me había pedido el ejercicio anterior. ¿Ya? Eso, muchachos. Que estén bien y que tengan un buen fin de semana. Y les pido disculpas por lo accidentada de la clase, pero bueno, la verdad es que el tema de la vacunación igual es complicado con niños, porque tiene que haber un adulto. ¿Ya? Así que, so sorry. ¿Ya? Chao, gracias. Chao, que estén bien, jóvenes. Chao, profe, que esté bien. No, Chao, gracias. muchas gracias, se gozó. Chao, chao. Chao, profe.